que de las 7 ocasiones consecutivas en las que México tiene atorado en octavos, yo ya que me atrevo a decir que esa es la que más posibilidades había dentro del partido, ¿no? Porque nos quedamos con ese de Holanda por el tiempo que faltaba, pero ya está volando muy encima. Aquí realmente estaba siendo muy superior y era para matar, era dar el golpe, ¿no? Y aparte los penales, entonces yo me quedo con que de las 7, yo creo que esa es la más, que más posibilidades reales hubo dentro del juego. Bienvenidos a ADN Selección Mexicana, un video más. Yo soy Eduardo Zurita y muchas gracias por darle clic a ese play, a otro video, sobre todo retro, que es algo que nos gusta mucho hacer, que nos gustó mucho la vez pasada, que parece que también gustó mucho en el canal y por eso teníamos muchas ganas de repetirlo. Ahora nos vamos a ir 12 años antes de lo que estuvimos aquella vez en el Argentina-México de 2006 y vamos a hablar de una selección que está envuelta en dos mitos, creo yo, sobre todo en un partido en específico, en el de los cambios que no se hicieron y en el de la maldición de los penaltis. Estamos hablando claramente del México-Bulgaria de 1994 y bueno, para eso, igual que la otra vez, me traje a dos amigos. Antonio repite y también presento a Elías Leonardo, que nos acompaña por primera vez. ¿Cómo estás, Elías? No, un placer estar aquí con ustedes y ya como dices en la introducción del fútbol retro, pues a mí me fueron a sacar ustedes del ataúd, de las mazmorras, para poder hablar de una generación y de una selección que nos dolió mucho en aquel partido, precisamente México-Bulgaria, y lo vamos a comentar ahorita sobre la marcha, pero ¿sí? Un placer estar aquí con ustedes. Placer nuestro, Antonio, qué bueno que regresaste. ¿Qué tal, señor Zurita y a Elías? Vamos a extrañar un poco aquí a Sergio Antena, pero bueno, vamos para comentar. Yo en esa época tenía 5 años, la verdad estaba más preocupado por ver los Caballeros del Zodiaco y los supercampeones que recién los pasaban en México ahí y de jugar con mis monos que ver fútbol, pero obviamente pues sí después me empapé el contexto. Ese juego pues ya lo revivimos de manera completa y sí te quedan algunas cosas diferentes a las que se suelen decir, ¿no? Pero ya para eso los vamos a comentar. Sobre todo, repetir que la premisa es justamente que confirmar, desmentir o matizar esos mitos que ya existen, esa historia que está contada de una forma, porque así la contaron el primer día y mucha gente la repitió, pero a ver qué tanto eso es cierto, ¿no? Repasamos un poco el partido, lo volvimos a ver, vimos que algunas cosas sí, otras cosas no, y ya iremos ahondando en eso. Elías, ¿qué podrías contar que era esta selección, sobre todo para instalarnos en un fútbol que era un poquito diferente? Estamos en 1994, venimos apenas de la regla de la cesión al portero que se acaba de quitar. En México también fueron 4 años que no fueron fáciles, porque creo que veníamos de no estar en Italia 90, luego empezamos con un director técnico, luego otro, pero se compuso el camino. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo recuerdas todo ese ambiente? A ver, pues para ilustrar a nuestro público, va como por partes. Para el Mundial de Italia 90, México no califica por el famoso tema de los cachirules, es decir, se falsificaron actas y registros para meter a algunos jugadores para la selección que iba a disputar el pase a los Juegos Olímpicos del 88, se cachó esa trampa, dicen, bueno, pues en sanción México no va al Mundial de Italia 90, fue un golpe duro, durísimo. Sin embargo, ya cuando viene el proceso eliminatorio para Estados Unidos 94, se anuncia la contratación de César Luis Menotti, que había sido campeón del mundo con Argentina en 1978. Sí, ni más ni menos, ¿no? Y cuando llega Menotti, él se encuentra con un fútbol, dice, ok, hay talento, hay disciplina, pero le falta como que el jugador mexicano piense. ¿A qué voy con que el jugador mexicano piense? Decía, bueno, aquí conocen portero, defensas, mediocampistas, delanteros, ¿no? Así es como se concibe el fútbol acá. No. A ver, vamos a ver, hay defensas centrales, hay laterales, en el medio campo hay un contención, hay extremos, hay centro delantero, puede jugar por derecha, puede jugar por izquierda. A ver, vamos a empezar a definir esos conceptos para que ustedes entiendan hacia dónde quiero ir. Y en ese sentido empiezo a encontrar jugadores con la capacidad de entender su lenguaje y también dispuestos a aprender. Jorge Campos, Alberto García Aspe, y uno que ya no llega al Mundial, que fue el Chepo de la Torre. Chepo de la Torre fue muy importante durante la gestión de César Luis Menotti en la selección. César Luis Menotti empieza a trabajar con esto, y otra cosa que él años después comentó, por ahí lo podemos buscar en YouTube y después pasar ese link, dice, bueno, yo me encuentro con un fútbol mexicano donde el defensa está acostumbrado a reventar, ¿no? Viene la pelota, revienta, no hay más. Luego vamos a ver al exceso de centros. O sea, el jugador a la ofensiva busca centro en lugar de crear una jugada colectiva que puede incluso iniciar desde el centro y terminar en el centro. Y por otra parte, el jugador mexicano le han inculcado que tiene que ir al choque contra cualquier rival.
pero pues no es lo mismo ir al choque contra Jamaica o Canadá que ir al choque contra Alemania o Argentina. Entonces esos son los conceptos que él empieza a trabajar con estos futbolistas y sobre la marcha se van viendo los cambios. Que San Luis Menotti se tiene que ir o se va porque no llega a un acuerdo con la federación por algunos inconvenientes. Se queda al mando Miguel Mejía Barón, que muy inteligentemente dice, todos los conceptos y toda la doctrina que ha enseñado Menotti la voy a aplicar. Y aquí ahí quiero hacer un paréntesis. Se va Menotti o lo fueron o se termina por dignidad separando de la federación y llega Mejía Barón, creo que en una camada sobre todo de los Pumas, que tuvo esa suerte de que venían de los Pumas con chicos muy jóvenes y que justamente Menotti los agarra y les puede inculcar estos conceptos de forma más fácil que a los veteranos que hubieran sido ya consagrados del 86 y del 90, ¿no? Creo que tuvieron suerte una generación con hambre, una generación distinta a las anteriores, y justamente Menotti primero por introducir nuevos conceptos, y luego Mejía Barón, que venía justamente también de esa camada, para poderlo continuar, que no lo desechó. Creo que más o menos solamente le hizo los ajustes necesarios para poder competir bien. Sobre todo, viene Copa América y luego el Mundial, Antonio. No, que de hecho Menotti se va por un tema de directivos, o sea, Emilio Maurer y Francisco Ibarra toman el control de la federación y se lo quitan a Televisa, pero después Televisa lo recupera, se van estos directivos y con ellos se va Menotti, y si ellos me trajeron, pues me voy con ellos. Entonces, pues Menotti, Miguel Mejía Barón, que venía de ser campeón en la 90-91 con Pumas, ya dirigía Monterrey, ya no dirigía Pumas en ese momento, toma las riendas de ese equipo para agarrar, ¿no? Y toma la base a Jorge Campos, a Claudio Suárez, a Juan Diego Ramírez Paredes, García Espella juega en el Necaxa, Luis García, que ya estaba que bueno, recién tenía poco de haber sido Atlético de Madrid. Entonces, efectivamente, ¿no? Una de las cuestiones que retoma Mejía Barón de Menotti en la cuestión táctica es el achique. Es el achique en defensa. O sea, Menotti jugaba, y lo replica Mejía Barón, con una línea defensiva adelantadísima, muy adelantada, ¿no? Que tenía jugadores como los centrales, que eran Claudio Suárez y Juan de Dios Ramírez Perales, eran perfectos para eso del achique, ¿no? Para defenderte hacia adelante, y eso lo retoma mucho, digo, por ejemplo, adelantándome un poco, el gol de Stoichkov cae así porque los agarran con la línea adelantada y les ganan la espalda, ¿no? Eso era el riesgo con el que jugaba, pero así jugaba de arriesgado. Aparte, tenía el que Menotti le llamó el portero del futuro, ¿no? Jorge Campos, que muchos lo recuerdan por sus atajadas, pero Campos era el portero perfecto para jugar con ese sistema tan adelantado, ¿no? Porque te jugaba el líbero y con los pies era Dios. Para jugar con los pies era perfecto, tanto así que también jugó de delantero, te manejaba bien el área, sabía jugar ahora sí que como un tercer defensa. Entonces todo eso lo retoma Mejía Barón y se empieza a ver, ¿no? Lo de este equipo. Antes de que grabamos mencionaba con Elías que sobre todo en los medios, la televisora principal, ¿no? Ya sabemos, Televisa, nunca antes y nunca después le hizo una campaña publicitaria a ese equipo. Con una canción que se llama México Let's Go, o sea, la gente realmente se involucró tanto con ese equipo. Yo creo que no ha vuelto a ver esa sinergia entre afición y eso. Ahorita con esto 2022 se menciona mucho que siempre ha habido pesimismo previo al Mundial. Yo creo que esa fue una de las excepciones en las que había optimismo previo al Mundial, ¿no? Creo que clave de eso, un poco el subcampeonato en Copa América, que se termina perdiendo la final solamente por 1-0 ante Argentina, con muchos de estos jugadores que vamos a hablar ahorita ya dentro de ese equipo. Y luego incluso antes ya de este partido de octavos, para ya entrar de lleno, había habido un empate 1-1 contra Italia. Entonces creo que eran resultados que bueno, daban un poco de esperanza y de ánimo de cara a Bulgaria. Que ojo, aquí quiero hacer un apunte y ustedes lo comparten, no sé si lo compartan. Esa Bulgaria es la Bulgaria de oro, o sea, es la mejor generación de Bulgaria. El mundo la conoce como la generación que ha hecho las cosas más importantes para ese equipo. No pensemos que es la Bulgaria de ahora, que seguramente es un europeo de bajo nivel, ¿no? Sí, digo, antes de darle la palabra a Elías, esa Bulgaria venía a eliminar a Francia en eliminatoria, la eliminó en París. Sí, el episodio de Ginola. Sí, ¿no? A la Francia de Eric Cantona la dejó sin mundial, precisamente a Bulgaria, y México venía de ser primero de grupo en el grupo de la muerte. Ese grupo que tenía 3 europeos, que era Italia, Noruega e Irlanda, era el grupo de la muerte de ese mundial. Todos terminaron con 4 puntos, todos con diferencia de goles de 0, pero México terminó en primero porque hizo 3 goles, todos los demás. Italia e Irlanda hicieron 2 y Noruega nomás hizo 1, y por ese criterio de goles México termina en primero y enfrenta a esta Bulgaria que tenía a Stoichkov, que era la figura del Barcelona, ¿no? A Letkov, a Balakov. Y que va a terminar cuarta en el Mundial, Elías. Sí, y de hecho, bueno, Elías se acordará mejor ahorita lo hizo. Previo a ese juego había mucho optimismo porque aparte varios de esos jugadores, incluido el portero Mijailov,
eran jugadores a los que México había vencido 8 años antes en el Mundial del 86 en octavos. Se habían enfrentado, el portero repite y se pensaba, no, ya les ganamos hace 8 años. El gol de Negrete, ¿no? Ajá, sí, tal cual. De hecho, Mijailov se presenta con el peluquín, ¿no? O sea, pierde el cabello a lo largo desde el 86 al 94 y se presenta con un peluquín. Pero bueno, en el contexto, México llega no solamente con la Copa América, sino también con la Copa Oro y con un Mejía Barón que encuentra cambios sustanciales en las posiciones de algunos jugadores. Ya lo había hecho con Jorge Campos en Pumas, de pasarlo de delantero a portero. ¿Sí? Eso ya lo tenía bien definido y dijo, este muchacho tiene talento en las dos posiciones, me sirven las dos. Luego viene Ramón Ramírez. Recordemos que Ramón Ramírez sufre una fractura jugando con Santos, pero Ramón Ramírez era el 10 de Santos, era el enganche de ese equipo. Se recupera, empieza a tomar otra vez su nivel y dice Mejía Barón, a ver, no, tú tienes que jugar de lateral, tienes todas las habilidades para jugar de lateral. Y lo posiciona como lateral. O sea, lo quita la posición de enganche y lo convierte en un lateral. Para mí, un adelantado a la época Mejía Barón. O sea, poner un creativo para que parta de la lateral es algo que vemos hoy en día normal, pero que entonces no sé qué tan normal era. Entonces ya tenemos dos cambios sustanciales con él, ¿no? Campos y Ramón. Y el tercero fue Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez era extremo en Toluca. En aquel Toluca de Marcelino Bernal. Le dice, oye, no, yo creo que tú juegas mejor de lateral, ¿no? O sea, te voy a habilitar como lateral en lugar de extremo, me rindes más acá. Entonces, esos tres cambios sustanciales en Mejía Barón fueron determinantes para también ser base de esa selección que te digo, empezó con Copa Oro, Copa América y llega a la Copa del Mundo. Eso aunado a un bastión como lo es Claudio Suárez, que ya ustedes me dirán, sí, tenemos a Rafa Márquez inmaculado ahí, pero yo no recuerdo un jugador que haya causado una reacción de incomodidad o de inconformidad ante un llamado como Claudio Suárez, ¿no? Fue un jugador que siempre que se le convocaba lo aceptamos, lo respetamos y además es necesario y urgente tenerlo aquí. Nunca se le cuestionó un llamado a Claudio Suárez porque siempre brindó esa seguridad en el equipo mexicano. De hecho, ahorita que hablas de los laterales, de hecho, Mejía Barón cambia a los laterales después de perder con Noruega, empieza perdiendo con Noruega, que previo a ese partido se hablaba mucho de la altura de los noruegos, ¿no? Y que paradójicamente el gol de Noruega cae por abajo, una jugada por abajo. Y cambia en ese partido contra Noruega, empieza con el Potro Gutiérrez por derecha y el mismo Ramón Ramírez por izquierda. Para contra Irlanda mete a Jorge Rodríguez ya y a Juanquín del Olmo, o sea, dos mediocampistas o extremos, ¿no? O sea, realmente... De hecho, me gustó mucho lo que dijiste en el chat, Antonio, si lo quieres repetir, de cómo se consideraba Mejía justamente por eso, que se consideraba ofensivo, ¿no? Decía, o sea, que él no entendía por qué decían que era un técnico defensivo si jugaba con atacantes de laterales. Sí, bueno, sí, nos la hace nuestro amigo Sergio Antena. Mejía Barón se le criticaba de defensivo y dice, ¿por qué defensivo? Si mis laterales son mediocampistas en sus equipos, pues tienen alma de mediocampistas. Y ese juego contra Bulgaria, por una manera que no sé, tal vez Elías se acordará mejor, sí, repite Jorge Rodríguez, pero en la izquierda entra Ramón Ramírez en lugar de Joaquín del Olmo. O sea, Ramón Ramírez lo juega todo el partido. Pero son de los cambios que hace ahí Mejía Barón, ¿no? Que ya comentaremos un poco. Empecemos a hablar del partido. ¿Tú cómo recuerdas exactamente ese partido, Elías? ¿Y qué dirías que fue lo más sonado entonces y lo más importante que está en el relato, digámosle así? Bueno, sin duda, una de las primeras cosas fue el tema de la expulsión de Luis García, ¿no? Eso está muy marcado. Durante mucho tiempo fue el gran villano de aquel partido. Ya en el segundo tiempo. Sí, pero quedó muy presente, ¿no? Se le quedó como el villano, el que echó a perder todo el partido, el que echó a perder toda la Copa del Mundo. Me pareció un juicio muy exagerado, pero bueno, los ánimos estaban a flor de piel. Después vinieron los penales, este martirio que tenemos de decir, pues no nacimos para tirar penaltis, no se nos dan, no es posible que alguien como García Aspe, que ese fue el detonante, ¿no? Que García Aspe lo haya fallado, fue como, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos tiene que pasar esto a nosotros? Capitán y tirador oficial, ¿no? Pero fíjate que ya analizando, yo creo que la lista de tiradores estaba bien pensada, porque abren con el tirador oficial que era García Aspe, y el que iba a cerrar era Benjamín Galindo, que era un especialista. Los que tiran después, Jorge Rodríguez, que el mismo Mejía Barón dijo que nunca había fallado un penal y por eso lo pone a tirar. Marcelino Bernal, que acostumbraba a tirarlos con potencia que desconozco por qué de repente le quiso pegar con parte interna, casi se lo regala al portero. Y Claudio Suárez, que también era un especialista en penales. O sea, si tú fijas la elección de los cobradores, estaba bien pensada, pues, pero simplemente no salieron en su 10. Ahora, rebobinemos un poco antes de la expulsión y de los penales. El tema de los temas, pues era el de los cambios, ¿no?
Claro. hasta la fecha sigue estando ahí, en la narrativa del fútbol Entonces, mexicano en más del mundo. Pongámoslo en la cronología. En el segundo tiempo, más o menos por el 55, es la expulsión de Luis García. Pero previamente habían expulsado uno de Bulgaria. 5 o 10 minutos antes, es decir, no se aprovecha esa expulsión de Bulgaria. Luego se juegan 120 minutos, termina 1-1 y se juegan 120 minutos sin hacer un solo cambio, con la imagen de Hugo ahí abrazando a Mejía, platicando en la banca. Y luego están los penales, que tu capitán y tirador oficial termina fallando el primero, ¿no? Quiero regresarme un poco al primer tiempo, Antonio, para que me digas cómo lo viste ahora que le echaste un ojo, cuál dirías que fueron los puntos importantes y ya sabes, qué jugadores te sorprendieron, quiénes no y cuáles fueron las cosas que dijiste, bueno, esto estuvo muy bien.